el tema que se me asignó esta noche está ahí en Filipenses 3, así que si tienes tu Biblia, vamos a Filipenses 3. Y antes de orar, quiero leerles unas palabras de Jesús. Jesús en Juan 15, 18 al 20 dijo lo siguiente, dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. ¿Oramos? Señor, en esta tarde te damos tantas gracias por la oportunidad que nos das de congregarnos en tu nombre. Gracias porque tú eres a quien servimos, a quien amamos y quien nos ha llamado, Señor, a poder ser parte de la obra que tú estás haciendo en todas partes del mundo. Y hoy, Señor, nos congregamos como una familia para meditar y para ver estas palabras. Y te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable y abra nuestro entendimiento para comprender lo que tú nos quieras decir, Señor. Por lo tanto, háblanos y muéstranos, Señor, lo que tú tienes para nosotros esta noche. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. A medida que estaba preparando el mensaje, traté de buscar algunas estadísticas respecto a la iglesia perseguida. Y la verdad, hay mucha información, a veces no sabes qué tan cierto es o no, pero me topé con ciertas cifras que la verdad llamaron bastante mi atención. Según Fox News, por ejemplo, en un año, no sé si hace un año atrás o hace 2 años atrás, murieron aproximadamente en el mundo 100,000 cristianos o 100,000 personas que dicen creer en Cristo por causa de su fe. Si tú haces la ecuación, eso quiere decir de que cada día en el mundo mueren aproximadamente 273 personas cristianas por su fe. Y eso significa que cada hora, probablemente en una hora más que nosotros nos vayamos a nuestras casas, habrán muerto en una hora 11 cristianos en alguna parte del mundo. Y la verdad es un tema que a veces no estamos tan como conscientes, pero es un tema que debemos de mirar, y sobre todo pues en la carta de Filipenses que Pablo escribe, ¿no? Y es interesante porque cuando tú ves aquí el autor de esta carta, ves a un hombre que está encarcelado. Pablo no está en un todo incluido en la Riviera Maya. No está en un hotel así pasándola increíble y escribiendo del gozo y escribiendo de todas las cosas que él habla en esta carta. Pablo está prisionero. Está prisionero. Ahora, tú dices, Pablo, un tremendo hombre de la fe, un hombre que plantó y que hizo una obra misionera increíble. Él en el año 60 aproximadamente, o 61, dicen los comentaristas, que él escribe esta carta de Filipenses. Pero un par de años antes, él escribe la carta a los Corintios. Y ahí en la carta de los Corintios, en 2 Corintios capítulo 11, versos 23 al 29, no es necesario que vayan allá, pero Pablo nos da en cierta manera como su currículum, como un plantador de iglesias, como un misionero, como un apóstol. Las cosas que él enfrentó por llevar el evangelio de Jesús a rincones que nunca había llegado. Él dice ahí que fue azotado 39 veces, 5 veces. Él dice que fue azotado con vara 3 veces. Dice que fue apedreado 1 vez. Que sufrió 3 naufragios. Uno, todo casi 24 horas, dice que fue todo el día y toda la noche. Que enfrentó trabajo, fatiga, hambre y sed. Que tuvo frío y desnudez. Y aparte de eso, dice como al final, como para sumarle, dice la preocupación por las iglesias, ¿no? El estrés interno de preocuparse por los hermanos. Entonces, teniendo eso en mente, tenemos que no olvidarnos de que esta carta a los Filipenses es la carta escrita por un hombre que está padeciendo persecución por Jesucristo, por la causa de la fe. Esta no es una carta que una iglesia le manda al que está en la cárcel. No es la carta que manda una persona libre, como quizás nosotros pudiésemos mandarle a alguien que está encarcelado por la fe, sino es al contrario. Es un hombre que está en la cárcel, que se la manda a una iglesia en particular.
Tuve la oportunidad de ver hace 2 miércoles atrás el mensaje del pastor Fermín, y él leía la carta del pastor Said. Increíble carta, de muchas cosas para meditar en nuestra vida. Y de la misma manera, pues Pablo es él el que está escribiendo esta carta para nosotros. Ahora, tú dices, ¿cómo es posible que un hombre como Pablo o una persona como él, o cómo es posible que los cristianos o alguien pueda soportar y enfrentar lo que pues en muchos lugares tienen que enfrentar? Gracias a Dios vivimos en un país libre. Hay ciertos lugares donde sí los cristianos son presionados, pero quizás no al nivel en que ellos han enfrentado. Entonces, ¿cómo puede un hombre soportar una cosa así? Creo que el mensaje del pastor Fermín era predicando a Jesús a pesar de las circunstancias. El mensaje de esta noche es avanzando a pesar de las circunstancias. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, para su reino, para el evangelio, seguir avanzando. Ahora, si te fijas ahí en Filipenses 3, que es la porción, vamos a ver una pequeña porción de ahí. En Filipenses 3, el primer verso, Pablo dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. La Nueva Traducción Viviente lo pone así, dice: mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas, y lo hago para proteger su fe. ¿Ves? Pablo realmente puede decir con toda autoridad esto: pase lo que pase, alégrense en el Señor. Tú podrías decir, sí, fácil decirlo de una persona que está en otras circunstancias, pero un hombre que ha pasado todo lo que pasó, todo lo que vimos de 2 Corintios, que pueda decir, y que ahorita está prisionero, pueda decir, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Ahí está la clave en la vida de Pablo. Su gozo no depende de las circunstancias, depende de su relación con Jesús. Ahora, ¿cómo un hombre como Pablo o como una persona puede haber estado, cómo puede haber llevado y enfrentado una situación como esta? ¿Dónde está la confianza de un hombre como Pablo al vivir estas cosas? La porción que quiero que veamos es del verso 7 al verso 11 de Filipenses, y vamos a leer, dice así, Filipenses 3 del 7 al 11, dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo dice ahí en el verso 7, si te fijas, pero cuántas cosas eran para mí ganancias. ¿Ves? Pablo realmente ha logrado, una vez que ha conocido a Jesús, poner todas las cosas en su correcto lugar. Pablo sabe qué valor tiene cada cosa en su vida. Pablo por un tiempo pudo presumir muchas cosas que él había logrado como un hombre religioso. Él podía confiar en muchas cosas que quizás él había hecho en el pasado. Pero por eso dice ahí en el Filipenses 3:4 de que él tiene muchas cosas quizás de las cuales confiar en la carne. Muchas cosas que quizás él nos podría decir. Pero aquí nos da, creo que son 7 cosas en las cuales él confió, y es importante entenderlas para poder entender después lo que él nos dice. ¿En qué cosas había confiado Pablo antes? Dice que él, si lees un tantito antes, dice que él fue circuncidado al 8º día, y da como una especie como de su pedigrí, ¿no? De lo que él era antes. Dice circuncidado al 8º día. O sea, lo más importante, lo pone, la circuncisión era lo más importante para un judío. Y Pablo no era un prosélito, no era alguien que se había convertido al judaísmo, sino que al 8º día, como correspondía a todo buen judío, él fue circuncidado. Dice que era del linaje de Israel, dice, su segundo como atributo, ¿no? O sea, de la nación escogida por Dios, él era de esa nación. 3 dice que él era de la tribu de Benjamín. Benjamín pues eran honrados entre Israel porque era la tribu de la cual había salido el primer rey de Israel.
Después dice que él era hebreo de hebreos. O sea, Pablo tenía una identidad intacta. Sus padres, ambos padres eran judíos, no eran una mezcla. Después dice fariseo en cuanto a la ley. O sea, Pablo pertenecía al grupo más selecto que había en Israel en ese tiempo. Eran muy pocos los que podían entrar. Ahora que estamos, ya terminó la fiebre mundialera. Es como si a Pablo lo hubiesen nominado al Tri, ¿no? O sea, la selección, como que ahí solo están los mejores, y ahí estaba Pablo, ¿ves? No era cualquier grupo al que él pertenecía, no era cualquier grupito por aquí, él era de los fariseos. Un grupo selecto, estricto, orgulloso de pertenecer a eso. Les dice que tan orgulloso, que tan en serio se tomaba, pues lo que él hacía, dice que él era perseguidor de la iglesia en cuanto a celo. O sea, de los principales perseguidores de los cristianos, ese era Pablo. Y último dice que él era irreprensible en cuanto a la justicia. O sea, irreprochable externamente. No, tú no podías decir Pablo es así. Internamente dice que en Romanos de que por la ley conoció de que no era bueno codiciar, ¿ves? Pero tú lo veías y decías, es un hombre recto, es un hombre que realmente pues vive una vida irreprochable. Entonces, estas cosas que Pablo enumera aquí, en un tiempo fueron importantes para él. Fueron importantes para él un día. Era quizás lo que todo judío quizás que soñaba hacer, ¿no? O alcanzar algún momento en su vida. Tener estas características o estas metas, ¿no? O estas cosas que eran importantes como lo fueron para Pablo. Entonces, yo tengo una pregunta para ti, porque finalmente tenemos que aterrizar esto en nuestra vida. ¿Qué cosas consideras tú que son tus ganancias? ¿Qué consideras tú que son tus ganancias? A lo mejor puede ser tu educación, a lo mejor puede ser tu carrera, a lo mejor pueden ser tus recursos, a lo mejor puede ser tu trabajo. Y consideras eso como una ganancia. Pero Pablo, esto era lo más importante para él. Y él dice en el verso 7, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¡Qué increíble! ¿Ves? Hubo un cambio en la vida de Pablo. Un cambio increíble en este hombre. Estimó como pérdida todas esas cosas que él consideraba importantes simplemente dice ahí, por amor de Cristo. ¿Sabes qué fue lo que cambió a Pablo? Fue el amor de Cristo. El amor de Jesús cambió su vida. 2 Corintios 5, 14 al 15 dice Pablo lo siguiente, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Se acuerdan de esa parte, verdad? El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, ese amor de Jesús fue lo que constriñó, dice a Pablo. La palabra constriñe es comprimir, apretar, es como apachurrar. Dice que el amor de Jesús lo apretó, lo constriñó tanto. Y es importante entender estas palabritas que son chiquitas pero importantes. Aquí Pablo no dice que el amor para Cristo lo constriñe, sino es el amor de Cristo. Es el amor de Cristo hacia Él, no el amor de Pablo hacia Cristo. Es bien importante. Pablo no está diciendo, mira, esto fue todo lo que yo logré o todo lo que yo hice por Cristo. Sino él está diciendo, ¿sabes qué? Un día Jesús me alcanzó, su amor me alcanzó, Él a mí. Increíble. Es importante, no es cuánto tú amas a Dios o cuánto tú haces por Dios. Es cuánto Jesús te amó a ti, me amó a mí y Él hizo por nosotros. Eso es lo que nos debe constreñir, eso es lo que nos debe de impulsar. Eso es lo que nos debe de impulsar a ir a hacer misiones, a ir a predicar el Evangelio. Que Jesús un día puso sus ojos en ti y en mí y nos amó y nos llamó. Entonces Pablo estaba sobrecogido y cada día yo creo que él pensaba y decía, qué increíble que Dios haya puesto sus ojos en una persona como yo. ¿Qué puedo hacer? Solo responder. Pablo cambió. ¿Qué pasa si yo hubiese llegado tarde, una hora tarde aquí al servicio?
Y le digo a Fermín, ¿sabes qué? Perdóname, pero llegué tarde porque me atropelló un camión, ¿no? Me atropelló. Y yo llego así normal, ¿no? Como que pues no pasó nada. Fermín me hubiese creído, pues probablemente no, ¿no? Dice, no, pues me está mintiendo, ¿no? Se hizo tarde, se quedó dormido. ¿Por qué? Porque obviamente si realmente me hubiese chocado un camión, ¿cómo hubiese llegado yo? Pues todo destrozado, diferente, cambiado, ¿ves? Y eso es lo que pasó con Pablo. Un camión lo atropelló. Paz, Jesús apareció en su vida y su vida cambió para siempre. Ya no fue el Pablo que era antes. Y eso es lo que pasa con nuestra vida cuando nos encontramos con Jesús. Cuando Jesús viene a nuestro encuentro, nuestra vida cambia. Así como cambió la de Él. Entonces, la evidencia de una vida cambiada o alcanzada por el amor de Cristo es una vida rendida a Cristo. Rendida. Ahora, Pablo sabe, ¿no?, que finalmente todo lo que él había hecho en el pasado no se comparaba en nada a lo que Jesús había hecho. Jesús era infinitamente superior que toda su vida religiosa anterior. Jesús era superior. El amor de Jesús no se comparaba en nada con lo que él había logrado antes. Descubrió que Jesús era mejor que haber vivido todo eso que él había vivido. Entonces, Jesús es mejor que cualquier vida religiosa que tú y yo podamos llevar. No predicamos una religión, creemos en un Salvador, en Jesús. Y cuando realmente le conocemos, es increíble poder experimentar su amor en nuestra vida a pesar de cómo somos. Entonces, incluso el amor de Jesús es superior y es mucho mejor que todos los problemas que quizás y las dificultades que Pablo está experimentando en este momento. Nunca te olvides de eso. Jesús es superior a las dificultades y a las pruebas que quizás el día de hoy estás pasando. Y es ahí donde debemos de poner nuestros ojos. Es el amor de Cristo para ti el que te va a llevar a través de la prueba. Fíjate el verso 8, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Me gusta Pablo porque dice, ¿sabes qué? Aún, o sea, todavía sigo pensando y creyendo lo mismo. Hace años atrás descubrí cuando Jesús vino a mi vida que todo era una pérdida, pero hoy, 30 años después, sigo pensando aún como todas las cosas como pérdida. ¿Ves? A veces como cristianos nos gusta vivir en el pasado. Lo que antes hacíamos, donde antes íbamos, pero es cómo estamos hoy, dónde estamos caminando hoy. ¿Qué estamos haciendo por la causa del Evangelio? ¿En qué Jesús, en qué Dios me puede usar? Entonces, aún estimo, dice, aún todavía, hoy, años después. Y el verso 8 dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Conocer a Cristo. Su propósito de Pablo era conocer al Señor Jesús. Y este conocimiento no es un conocimiento, como decir, solamente intelectual. A veces, claro, leemos y comprendemos y estamos conociendo sobre Jesús, pero conocer sobre Jesús es diferente a conocer a Jesús, conocerlo a Él. Y Pablo sabe que realmente haberse encontrado y que Jesús haya salido de su vida valió la pena y valió dejar todo, absolutamente todo atrás, todo, por seguirlo a Él. Dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Ves? Jesús fue su Salvador. Y eso es lo que es Jesús para nosotros. Él quiere salvar. Pero no solamente Jesús quiere hacer eso. Pablo lo dice acá, fíjate, ahí después de Cristo Jesús, dice ahí, mi Señor. Mi Señor. Entonces, Jesús no solo fue su Salvador, Jesús no solamente quiere ser tu Salvador, Él también quiere ser tu Señor. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir de que realmente Jesús no solamente quiso venir a salvarme, sino que también Él quiso venir a guiar mi vida, a guiar tu vida. El Señor es alguien que determina y guía la vida de su siervo. Él es el Señor. Entonces, realmente es cuando tú reconoces a Jesús como tu Salvador y Señor, estás reconociendo de que no solamente Él te salvó, sino que también Él tiene el derecho para guiar y Él quiere guiar tu vida. Y me gusta porque Pablo dice, es mi Señor. No es el Señor o no es
tal Jesús Jesús es mi Señor, es personal. ¿Ves? A Jesús tienes que hacer lo tuyo. Tienes que hacer lo tuyo. No es un Jesús no es el Dios de tus papás, ¿no? Dios no tiene ni sobrinos ni nietos, solo tiene hijos. Tenemos que hacer lo nuestro. Él dice, mi Señor. Entonces, cuando sabemos que no solamente Él salva y Él me guía, ¿sabes lo que te da eso? Te da descanso, te da paz. Saber que Jesús está guiando tus pasos. Aún en medio de la adversidad, aún en medio de cosas que no podemos comprender, como quizás la gente que ahorita está siendo perseguida no logra comprender. No logramos entender por qué de muchas cosas. Son misterios. Porque ciertos cristianos deben de pasar por las cosas que pasan. Pero cuando Jesús es tu Señor, es personal, Él va contigo donde tú vas. Él está contigo no importando la situación y las circunstancias que tú estés pasando, porque Él es tuyo. Y Él dice, por amor del cual lo he perdido todo y tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, va más allá, no solamente que ya lo tengo como pérdida, sino que dice, lo tengo como basura. La palabra basura es una palabra, dicen los que saben, que es una palabra bien fuerte la que usa Pablo. Es como desecho. Entonces Pablo dice, lo tengo como un desecho, todo lo que yo era antes, todo lo que yo había logrado antes. Y esa palabra desecho puede decir como un desecho de lo que un perro hace, como sus desechos, o como los desechos que le tiran para comer a un perro. O sea, a ese nivel de intensidad, Pablo dice, ¿sabes qué? Realmente eso era lo que yo había logrado antes. Estaba confundido, estaba bien perdido. Dejé eso atrás. Jesús es mucho mejor. Jesús es mejor de lo que yo pude lograr, de que mi carrera como religioso, que todos mis proyectos. Jesús es mejor, dice Pablo. Lo tengo como basura todo lo de atrás. Ahora, Pablo dejó esas cosas atrás, ¿verdad? Las dejó atrás. Pero ¿qué sostuvo Pablo para enfrentar todo lo que viene, ¿no? Todas las pruebas, todas las persecuciones. Creo que son 6 cosas las que quiero como que ver. ¿Qué ganó Pablo con Jesús? ¿Qué ganamos nosotros? ¿Qué obtenemos nosotros cuando hacemos a Jesús como lo más importante en nuestra vida? Fíjate ahí, dice, la justicia que es de Dios por la fe. Que obtenemos la justicia que es de Dios por la fe. Cuando tú crees en Jesús, cuando cualquier persona en el mundo cree en Jesús realmente, ocurre esto. Recibe o es transferida hacia él la justicia que es de Dios mediante la fe. O sea, Jesús declara y te reconoce a ti como un hombre justificado, como un hombre justo delante de sus ojos. ¿Ves? Pablo por muchos años, perseguidor y realmente creía, era sincero, pero estaba como muchos sinceramente equivocado. Creía que estaba haciéndole un favor a Dios, un favor. Y pensaba que quizás estaba más cerca de Dios, pero realmente cuando él conoce a Jesús y entiende todo lo que Jesús significa, el ser declarado justo ante los ojos de Dios, o sea, es una maravilla. Que Dios te vea como una persona, a ti y a mí, como una persona justa simplemente por creer en su Hijo, por poner tu confianza en Él. Pablo descubrió que la vida como religioso no le daba eso. No le daba eso. Entonces, siendo bueno, haciendo buenas cosas, pues nomás no alcanza. No alcanza. Necesitamos algo más, algo infinitamente mejor. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Es esa justicia que Dios nos dio a través de Cristo por la fe en Él. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Paz para con Dios. Paz. Ahora, el verso 10 encontramos otra cosa que Pablo obtuvo y fue un beneficio para sostenerlo en toda su vida. Y es algo que él mencionó, dice, a fin de conocerle, ¿ves? El conocimiento de Jesús. Conocerlo. ¿Ves? La religión a veces nos lleva a conocer un sistema, a sistemas. Pero una relación te lleva a conocer a una persona. Las relaciones son personales. Las religiones son sistemas. Pero una relación es una relación que tú tienes con una persona. Y eso es lo que Pablo descubrió, conocer a Dios, conocer a Jesús.
tener una relación personal con Él. Y finalmente es como lo más básico del cristianismo. ¿Sabes qué? Ahora tú y yo podemos tener una relación con Dios a través de Jesús. Así de sencillo. Es la invitación. Entonces, Él ganó eso, poder realmente experimentar una relación y conocer a Jesús. Y tercero dice, y el poder de su resurrección. Jesús es mejor. ¿Sabes por qué Jesús es mejor? ¿Y por qué Él realmente es lo más increíble y lo superior? Es porque ese poder que lo levantó de la muerte es el mismo poder que opera en sus hijos. Dices, ¿para qué? ¿Para qué Dios nos da ese poder? Para poder vivir vidas que le glorifiquen a Él. No estás solo. No estás solo. He tenido la oportunidad de escuchar algunos mensajes de la serie que están teniendo de avivamiento. Y ¿sabes qué? Realmente Dios no nos ha dejado solos. Nos ha enviado a su Espíritu, el ayudador. Y el poder que operó en Cristo, como dice Efesios 1, 19 al 20, es el mismo poder que opera en sus hijos. Para que tú y yo podamos vivir vidas, para que podamos ser testigos de Jesús en esta ciudad, en Cancún o donde sea. ¿Te acuerdan Hechos 1:8? ¿Qué dice? Que vamos a recibir poder, ¿para qué? Para ser testigos de Jesús. La palabra que se traduce como mártir, testigos de Jesús. Entonces Pablo ganó eso, ganó la justificación. Eso es lo que tú has ganado, saber de que eres justo delante de Dios por la fe en Cristo. 2, que puedes conocerlo personalmente. 3, que el poder de su resurrección opera en ti para llevarte a vivir una vida que le glorifica. 4, dice, y la participación de sus padecimientos. Ahí ya no nos gusta, ¿verdad? Y ahí vamos a cerrar la Biblia. Mejor nos vamos. Cada vez que hay padecimiento y tribulación, como que nos brincamos la hoja. Pero dice que eso es un privilegio para el cristiano. La participación de sus padecimientos. ¿Tú esperarías? Esto no tiene mucho que ver con mucho del evangelio que a veces vemos hoy en día. ¿Cómo funciona mucho del evangelio hoy en día en países donde los cristianos son perseguidos? ¿Cómo le van a hacer? Pero aquí dice la participación de sus padecimientos. Pablo era fortalecido porque él sabía que tenía el privilegio de participar, padecer por la causa de Jesús. Primera de Pedro 4:13, Pedro escribe lo siguiente. Dice, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Cómo puede decir eso? Gozaos. Gozaos porque sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Cómo Pedro puede decir eso? ¿Cómo Pablo puede decir eso? ¿Qué hay detrás de la vida de esos hombres? ¿Qué hay detrás de la vida de cientos de cristianos que enfrentan cada día el reto, ¿no? De quizás ir a la iglesia y saber que, como en Nigeria, estos últimos meses, saber que quizás ese domingo vas a la iglesia y no vuelves a tu casa. Porque te van a balear o porque van a ir a la iglesia y van a entrar y va a haber una balacera. ¿Cómo le hace a una persona para sobrellevar algo así? Aquí está. Es un privilegio, dice Pablo, la participación de sus padecimientos. La palabra participación que usa Pedro y la misma que usa aquí Pablo en Filipenses es la palabra que viene de koinonía. Koinonía. Compañerismo. En Apocalipsis 1:9 Juan escribe lo siguiente, dice, yo Juan vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. La palabra copartícipe que usa Juan también es la palabra koinonía. ¿Y de qué habla eso? Que la tribulación produce algo. ¿Sabes qué es? Produce compañerismo. La tribulación produce compañerismo. Produce compañerismo con Dios. Y también produce compañerismo entre nosotros. Yo creo que a lo mejor lo has vivido en tu vida. Yo lo he vivido en mi vida. Cuando he pasado por momentos difíciles, momentos complicados, pues Dios me ha bendecido con poner hermanos a mi lado. Y no hemos sido la comunidad del anillo, como el Señor de los Anillos, hemos sido la comunidad del sufrimiento, el compañerismo del sufrimiento. Eso se produce, la tribulación produce compañerismo. Entonces, aquí el evangelio de la prosperidad como que no chambea mucho con esto.
Entonces, pero dice gozaos, no dice Pedro, gozaos por cuanto sois participantes. ¿Eso de qué te habla? Algo que tú debes de enfrentar todos los días cuando vas por una prueba o una situación difícil. Tú puedes elegir gozarte o puedes elegir amargarte. Es una decisión que tú vas a tomar. La prueba va a venir, pero tu respuesta, tu actitud respecto a la prueba es algo que tú vas a decidir. ¿Por qué crees que Pedro dice gócense? Porque probablemente no es lo primero que vamos a hacer. Probablemente vamos a dudar del amor de Dios. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy pasando por esta situación difícil? Gozaos. Entonces, en miles de lugares alrededor del mundo, pues cristianos están siendo perseguidos. Viven en un mundo, en una cultura que es hostil para con ellos. Pero acuérdate, Jesús también enfrentó una sociedad y gente y grupos que fue hostil también para con Él. Entonces, si fue hostil para Jesús, también lo va a hacer para nosotros si tú quieres vivir una vida que glorifica a Jesús. Por eso comencé con esa cita de Juan, que dice que si al Señor que es mayor lo persiguieron, ¿por qué nosotros vamos a esperar algo diferente? No somos más grandes que nuestro Señor. Entonces, Pablo dice, la participación de los padecimientos. Número 5 dice, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Experimentar, dice ahí, una semejanza con la muerte de Cristo. Hay cosas difíciles en la vida cristiana. Hay cosas difíciles. Pero esas cosas difíciles, Dios las usa para moldearte y transformarte y hacerte más como Jesucristo. ¿Te acuerdas? Todos lo sabemos, probablemente ustedes se lo saben o muchos. Romanos 8:28, ¿verdad? Todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios. Y cada vez que pasamos un problema, como que nos agarramos de ese versículo. Pero ¿cuántos sabemos el verso 29? El que viene después. Dice que Él usa todas las cosas ¿para qué? Para moldearnos conforme a la imagen ¿de quién? De su Hijo. ¿Ves? Todas las cosas que tú y yo enfrentamos, todas las dificultades, todas las pruebas, Dios tiene un plan bien claro en tu vida y para mí. Es transformarte y hacerte más como Jesús. Así, ese es el propósito, el plan de Dios para ti. Y eso implica padecimiento, implica pruebas, implica dificultades. Pero ¿sabes qué? En Jesús, Pablo descubrió algo que nada le podía ofrecer, que no podía encontrar en ningún lugar, a pesar de las dificultades que él estaba viviendo. Entonces, hay compañerismo, pero también hay transformación en medio de la prueba. Hay transformación. En el mes de febrero tuve el privilegio por primera vez realmente de viajar a Cuba. Y como saben, pues la situación en la isla pues sí ha mejorado bastante. Siguen ciertos obstáculos, pero tuve el honor realmente de conocer a un hombre que en la década de los 60, Roberto se llama. Él estuvo creo que 4 años en la cárcel, ahí en una isla cerca de Cuba, prisionero porque él era pastor. Y tú te sientas al lado de una persona así y ¿qué le vas a decir? ¿Qué le vas a enseñar? ¿No? Y él estaba sentado porque fue una conferencia de pastores a escuchar. Y yo así como que, él debía estar adelante y yo escuchando. Y tú lo ves y es un hombre lleno de amor, lleno de gozo. No es amargado, no es, ¿por qué me pasó esto? Yo estoy sirviendo a Jesús. No. Porque en esos años, él nos contaba, ¿no? Que pues Dios hizo una cosa increíble en su vida. Porque Dios lo transformó a través de la persecución. Entonces Pablo da todas estas cosas que lo han sostenido a él como un ancla. Verso 11 dice, y si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Al final Pablo dice, ¿sabes qué? Tengo la esperanza, y esta es la esperanza que cada cristiano tiene cada día, que es la esperanza de la vida eterna en el cielo. Dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Ves? Pablo tiene la perspectiva correcta, que es la perspectiva que tú y yo debemos de tener. La perspectiva que cientos de cristianos en el mundo tienen, que son perseguidos, pero tienen la esperanza de que finalmente un día
van a estar en el cielo, van a estar con Jesús. Y esa esperanza nadie se las puede robar. ¿Ves? Venimos a este mundo sin nada, pero la muerte no nos puede quitar a Jesús. No nos puede quitar a Jesús. Ahora, así rápido, en los versos 12 al 14, Pablo hace como una especie de conclusión o como, ¿sabes qué? En base a todo lo anterior dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, esa palabra importante, prosigo, dice, por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Ves? Una cosa hago. No es complicado, no nos partamos la cabeza. Sigamos el ejemplo de Pablo. Una cosa hagamos. Dice, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Ves? No que ya lo haya alcanzado. Tú podrías decir a lo mejor, bueno, estoy en la cárcel, estoy detenido, pues ya como que alcancé un nivel de madurez, ¿no? Como que ya, pues ya, Señor, ya aprendí. Ya, párale, Señor, ¿no? Pues no. Dice, ya no, o sea, todavía no lo he alcanzado, todavía no soy perfecto. Entonces, Pablo sabe de que realmente, a pesar de que él es prisionero y que está pasando por un momento difícil, él sabe, y espero que tú también lo sepas, que lo mejor siempre está por venir para un cristiano. Siempre está adelante. Y quizás no en esta vida, probablemente no va a ser en esta vida, no sabemos. Pero finalmente la seguridad de la vida eterna es algo que jamás puedes perder la esperanza en eso. ¿Ves? Pablo no tiene la actitud de que ya lo alcancé. No tiene. Él tiene la actitud de quiero más. Quiero más. ¿Tú podrías decir, un hombre así quiere más realmente? ¿Tú querrías más? Yo querría más estando en su condición, habiendo pasado todo eso. ¿Querría más yo de Jesús o no? O sea, esto como que fue una bofetada para mí. Porque a veces digo, y por los problemas que a veces pasamos, digo, ¿sabes qué, Señor? Pues ya como que no quiero mucho más. Entonces digo, este hombre está ahí prisionero y dice, ¿sabes qué? Quiero más. No es que ya lo alcancé, sino que voy a seguir hacia adelante. Y una cosa hace, que una cosa que podríamos decir está dividida en dos partes. Uno es olvido lo que queda atrás. No solamente todas las ganancias, todas las cosas que yo dejé atrás, también todos los dolores y todas las tribulaciones y todas las pruebas también las dejo atrás. Atrás se quedan. Yo sigo mirando hacia la meta, hacia Jesús, dice Pablo. Ganancias, tribulaciones, distracciones, Pablo las pone atrás, nos las pone a un lado, que es a veces lo que hacemos nosotros. Cuando tú pones algo a un lado, ¿qué es lo que lo puedes ver cuando quieras? Entonces, ahorita como que esto me distraía un poco, pero lo voy a poner ahí por si acaso algún día lo vuelvo a necesitar. Pablo dice, todas las cosas las pone atrás. Ya no mira para atrás, mira para adelante. Lo que Jesús tiene para él por delante. Y eso es lo que dice, me extiendo a lo que está por delante, me extiendo a la meta, mirar hacia adelante. Pablo ya nos habló cómo él veía su pasado, todo lo que él había hecho. Pero dice, yo miro hacia adelante lo importante. Y en lo presente, el pastor Fermín lo mencionó hace 2 miércoles atrás, en ese tiempo en que él fue encarcelado escribió 3 cartas. ¿Ves? Ándale, ¿ves? Para ponernos en... ¿Dije algo mal? Entonces su esperanza está en la voluntad de Dios. ¿Te acuerdas lo que te dije hace un rato? Cuando ves a Jesús como tu Salvador, pero tu Señor, tú sabes que Jesús no solamente te salva, Él también guía tu vida. Y cuando tú sabes que Él está guiando tu vida, no importa la circunstancia, eso te da paz, amigo, te da paz. Y no importa qué tan larga sea la prueba, Dios te va a sostener, Mirar hacia adelante. ¿Ves? La vida cristiana, muchos lo han dicho y lo quiero repetir, la vida cristiana es como una maratón. No son los 100 metros planos, es una maratón. Lo crean o no, pues por mi físico, pues no soy muy deportista, pero cuando era más joven practiqué atletismo.
Yo hacía lanzamiento de la jabalina. Y tenía un buen amigo que era fondista, le decimos en Chile, o sea, corre distancias largas. Y a veces nos ponían a correr a nosotros que éramos más grandotes con los fondistas que son flaquitos, ¿no? Y nos ponían a correr la misma distancia. Y yo decía, híjole, ¿no? O sea, ¿cuándo voy a ver la meta, no? O sea, quiero ver la meta nada más. Entonces, yo veía la distancia que llevaba corriendo y me deprimía, porque era re poco. Pero cuando veía la meta, o sea, allá tengo que llegar, como que agarraba fuerzas, ¿ves? Y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Quizás si te pones a mirar para atrás o incluso si te pones a mirar lo que estás pasando hoy, puedes quizás desanimarte. Pero mira la meta, mira quién está en la meta. ¿Ves? Es Jesús quien está ahí. Está esperando por nosotros. Él está ahí. Entonces, ¿dónde estamos parados nosotros quizás en esta realidad de los cristianos o de la iglesia perseguida? ¿Dónde estamos parados tú y yo? Le damos gracias a Dios por el país en el cual Él nos ha permitido vivir. Le damos gracias a Dios por las puertas que Él está abriendo en todas partes. En el mes de febrero Dios nos sorprendió totalmente porque allá en Cancún Dios nos abrió la puerta para cada lunes ir a orar por la policía, por toda la policía de la ciudad. Y nos dan su ceremonia, tarda 20 minutos, donde pasan revista y todo. Y nos dan 5 minutos de sus 20 minutos para leer una escritura. ¿Y qué crees que hacemos? Verso por verso. Todos los lunes con los policías. Y oramos por todos ellos. Entonces Dios quiere hacer algo. Dios quiere que miremos para adelante lo que Él tiene para ti y para esta iglesia y para todas las iglesias que aman su nombre. Tenemos que mirar para adelante. Pero quizás Dios no nos ha llamado y no te ha llamado a ti, no me ha llamado a mí, no sé, no sabemos. Pero quizás Él no nos llamó a morir por Cristo, pero Él sí nos llamó a morir a nosotros mismos. ¿Ves? O sea, de que vamos a morir, tenemos que morir. A lo mejor no por la causa de Jesús, pero Jesús dijo que si queríamos seguirlo, Él teníamos que negarnos a nosotros mismos. Teníamos que tomar nuestra cruz todos los días y seguirlo. Eso te habla de, la cruz es un instrumento de ejecución. Cuando tú veías a un hombre cargando una cruz, tú sabías que ese hombre no volvía vivo. Iba rumbo a ser ejecutado. Y eso es lo que hacemos todos los días. A lo mejor no eres perseguido como son perseguidos otros cristianos en otros lugares del mundo. Pero sí la Biblia y Jesús nos dice que tenemos que morir a nosotros mismos. Quizás no todos somos llamados a morir por Cristo, pero también todos somos llamados a ser testigos de Cristo. Testigos de Cristo. Que es la palabra que sale en Hechos 1:8. Es la palabra que viene mártir. Alguien incluso está dispuesto a dar su vida por la causa de Jesús. Y eso es algo que el Espíritu Santo te ha capacitado a ti para ser un testigo de Jesús en tu trabajo. Estamos en misiones. Yo me vine de Chile. Jamás, la verdad, cuando vi que el pastor Edgar misionero, se me hizo tan raro porque yo nunca me he visto como misionero. Pero ese es el sentido del humor de Dios, ¿no? O sea, Él te hace hacer cosas que a veces no te das ni cuenta. Yo me considero más pastor, pero pues sí, la verdad es salir de tu tierra, ¿no? Es irte lejos. Pero ¿sabes qué? Pues tú eres misionero todos los días. Puedes ser un misionero en tu trabajo, en tu casa, donde hay un montón de gente que la única persona o quizás la única referencia de Dios o la única puerta abierta para que ellos escuchen el Evangelio vas a ser tú. Vas a ser tú. Por lo tanto, tú eres un misionero. Alguien que ha sido llamado a reflejar a Cristo. Entonces vemos a este hombre, ¿no?, que nos da realmente el secreto, que es bastante público, de dónde estaba su confianza, ¿ves? Y yo quiero que pues, puedas repasar quizás esto esta noche y puedas guardarlo en tu corazón, de realmente entender que estas cosas también son para ti. ¿Por qué? Porque si lees más abajo, Pablo dice, hermanos, sean ¿qué? Imitadores de mí. Esto funcionó, esto es la neta. Para él también lo es para ti, para mí. Ahora, ¿cómo terminó Pablo? Pues la historia no nos dice cómo terminó, muriendo como un mártir. Es interesante la diferencia en un hombre que ha puesto su confianza en Jesús y otro que no lo es, que no la tiene.
Hace un par de años, todos sabemos, murió el presidente de Venezuela. Y sus últimas palabras registradas fueron las siguientes: no quiero morir, por favor, no me dejen morir. Esas fueron sus últimas palabras. ¿Sabes cuáles fueron las últimas palabras de Pablo? Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Te das cuenta la diferencia entre un hombre poderoso y un hombre temeroso de Dios? Gran diferencia. Y pensaba, ¿no? Pablo, que al final de su vida puede decir algo así. Pablo estuvo presente cuando apedrearon al primer mártir de la iglesia, Esteban. Y yo me imagino, ¿no?, a Pablo viendo a Esteban y tratando de entender lo que este hombre está haciendo. Va a ser apedreado por la causa de un Jesús que ha oído, que no conoce. Y quizás vio algo en su vista, como un brillo de la esperanza de Esteban de finalmente ver cómo se abría el cielo para recibirlo. Pero finalmente, al final de su vida, Pablo puede decir, ¿sabes qué? La esperanza que tenía Esteban es la misma esperanza que tengo yo ahorita. Ahora entiendo la mirada de ese hombre, de ese primer mártir. Es el reflejo de Jesús y lo tengo. Entonces, vamos, esta no es nuestra casa. Y con esto quiero terminar. Hay 4 tipos de personas, podríamos decir. Están los fugitivos, están los vagabundos, están los extranjeros y están los peregrinos. Un fugitivo es una persona que va huyendo de casa. Ese es un fugitivo, huye de casa. El vagabundo no tiene casa. El vagabundo no tiene casa. El extranjero está lejos de casa. Pero ¿qué hace el peregrino? El peregrino va rumbo a casa. Y eso es lo que somos todos nosotros. Dice la Biblia que somos peregrinos y extranjeros. Quiere decir que esta no es nuestra casa. Vamos rumbo a casa. Y esa casa es la esperanza de cientos de miles de cristianos que mueren todos los días. Que finalmente están cruzando, el umbral de la eternidad para encontrarse con su Salvador. Así que Dios nos ayude a que esto no sea algo de una semana o de un mes, sino que podamos orar por esta iglesia, por estos hermanos que padecen persecución. Entonces, traje un video, no sé si lo van a proyectar. Está en inglés, espero que entiendas inglés. Creo que están preparándolo. Es una historia que ocurrió hace un par de años, como 2 o 3 años, en iglesias en Nigeria que están... Esta es su historia. Ahí está. Nunca pensé que iba a suceder en mi iglesia. 6 de nosotros fuimos a la iglesia. Mi papá, mi mamá, niños, éramos 4. Rejoice, 17 años de edad. Entonces empezamos, cantábamos alabanzas y orábamos por la paz de la nación. Y oramos por los cristianos perseguidos. Hosea 9.
Éramos 9 en nuestra familia. Y durante el tiempo de oración fue cuando el ataque sucedió. Victoria, 13 años de edad. Empezamos a escuchar disparos desde la ventana, desde afuera de la ventana. Mis ojos estaban cerrados y grité. Pero cuando abrí mis ojos, todo se veía como fuego. Estaba pensando que muchas personas iban a morir en la iglesia. Todos estaban llorando y gritando. Empecé a sentir algo de dolor y estaba temblando. Me sentía fría. No me di cuenta que era mi sangre que se estaba derramando. Vi personas en el piso. Algunos estaban muertos, algunos estaban llorando y había sangre alrededor de sus cuerpos. Recuerdo haber gritado Jesús. Era lo único que había en mi mente. Así es que grité Jesús. Mi hermanito le dispararon en el pecho. Su nombre era Gedeón. Él murió teniendo 10 años. Creo que había 18 que fueron heridos y 12 muertos. Vi a mi padre. Estaba realmente sangrando desde su pecho. Siempre fue bueno. Siempre nos decía, lee la Biblia y mantente cerca de Dios. Y esa fue la última vez que lo vi. Musulmanes radicales quemaron cientos de iglesias y mataron a miles de cristianos en Nigeria, incluyendo al papá de Victoria. Él no está muerto. Definitivamente un día nos volveremos a encontrar. ¿Orarías por los perseguidos? Visita iCommitToPray.com.